Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María, en este programa de Historia de la Iglesia. El esquema de hoy, como siempre, el esquema es el mismo. Vamos a ver los contenidos. Son 3 secciones. La primera es Historia de la Iglesia, que realiza Carmen Turdemontis, la historiadora del programa. La segunda sección es un santo, que tiene o no relación con el tema que estemos viendo. En este caso no es una relación directa, sino que hoy Carmen nos va a traer, igual que hizo en el programa anterior, mártires de Annam, es decir, de lo que es actualmente Vietnam, siglo XIX. Mártires cristianos, claro, mártires de la primera evangelización de Vietnam. En la parte inicial, la parte de Historia de la Iglesia, es continuación de lo que vimos en el programa anterior sobre el proyecto descristianizador radicalmente, visceralmente contrario al cristianismo de la Revolución Francesa. Hasta qué punto no se dejó nada al azar. Y los hombres que gobernaron Francia durante aquellos años ya empiezan realmente en el periodo de la Asamblea, mucho más radicalmente en el Comité de Salud Pública. En el directorio continuamos con algo parecido, pero no solamente es que haya una persecución más o menos encubierta a la Iglesia. Empezaron persiguiendo a los sacerdotes, convirtiéndolos en juramentados, es decir, sometidos al Estado. Finalmente ya fueron perseguidos y eliminados, muchísimos de ellos, fueran o no refractarios o juramentados, y además ponen en marcha todo un programa de establecer una religión nueva, por supuesto contraria en todo al cristianismo. Hubo persecución y eliminación física de católicos y sobre todo de sacerdotes, pero también de católicos seglares, y destrucción de templos y de obras de arte, de todo lo que recordara el cristianismo. Hubo un cambio de era. Se fueron de la era cristiana para irse a la republicana y que no quedara ni siquiera vestigio de eso. Y esto empezó a contárnoslo el otro día Carmen. Vamos a continuar hoy porque, por supuesto, en un programa es imposible abarcar todo esto. Y en la tercera sección, María Ornedo continuará con Eucaristía, y Padres de la Iglesia, en este caso, continúa con San Isidoro de Sevilla, que es un personaje de enorme peso histórico, intelectual y, por supuesto, espiritual, como padre de la Iglesia que es, y vamos a continuar pues donde ella lo dejó. Hoy, concretamente, después de San Isidoro, seguirá con San Sofronio de Jerusalén, obispo. Es del siglo VII, es decir, muy poco posterior a San Isidoro de Sevilla. El otro día Carmen nos trajo un libro, una obra interesantísima sobre la Revolución Francesa, llegando a sus aspectos más profundos en lo religioso. Y encima es un libro divulgativo, no es muy complicado de leer, pero es la obra de un gran autor, Jean de Viguerie,
que escribió Cristianismo y Revolución, donde nos va explicando de qué forma metódica fue erradicándose la raíz cristiana, no se dejó nada al azar, y también queda reflejado el grado de fanatismo que adquirieron los hombres de la Revolución en cuanto a no permitir el menor vestigio o resto de cristianismo ni en los símbolos, ni en lo externo, ni en lo interno, obligando a los franceses a aceptar esta nueva religión de Estado que muchas veces verdaderamente roza, si es que no entra de lleno en lo demencial. Veíamos el otro día, nos contaba Carmen, cómo fueron eliminados muchísimos sacerdotes. Insisto en que ya daba igual que se hubieran sometido al Estado o no, que fueran juramentados o refractarios. Fueron eliminados muchos católicos seglares simplemente por el hecho de serlo, acudir o incluso propiciar en sus casas misas, la celebración de la Santa Misa. Hay un número todavía, yo diría que muy difícil de calcular, de mártires franceses de la Revolución, porque estos procesos, por motivos políticos, claro, la propia República Francesa ha intentado frenar esto, y por no tener demasiados roces, ni siquiera con la propia Iglesia de Francia, estos temas se han ido, digamos que, postergando. No es que no haya ya declarados mártires de la Revolución, claro que los hay, pero tiene que haber muchísimos más. Y en esto pues ocurre un poco lo que ocurrió también con los mártires de la Guerra Civil Española, que durante muchos años las causas estuvieron prácticamente paradas, y ya a partir de Juan Pablo II se aceleran los procesos, y hoy tenemos ya cientos de mártires de la Guerra Civil. Hablo de los años 1936-39, y aunque esto va con más retraso aún, en el caso de la Revolución Francesa, son muchísimos los que están ahí. Y a los mártires, igual que a todos los santos, hay que honrarlos, los tenemos que tener como referente. Es importante tenerlos como mediadores, y para tenerlos como mediadores hay que conocerles. Así que urge llevarles a los altares. De todas formas, su martirio, desde luego, no ha sido en vano, y la sangre de esos mártires, como siempre, pues fue semilla de cristianos. La Francia del siglo XIX, a pesar del huracán revolucionario, conocerá un renacimiento católico, surgirán muchas órdenes nuevas, volverá la persecución, porque naturalmente los gobiernos masónicos, especialmente a partir de la Tercera República, someterán a la Iglesia francesa a una nueva persecución. No sangrienta, en principio, pero sí legal y terriblemente radical y sectaria, para procurar lo mismo que los hombres de la Revolución, que era arrancar la fe del pueblo cristiano, extirpándola en primer término de la educación. Hay toda una batería de leyes contra la fe católica, pero sigue resistiendo en Francia, y el modelo, cuando quieren acometer este proceso de descristianización, sigue siendo la Revolución Francesa. Con esto va a empezar Carmen ahora, o va a continuar con lo que el otro día dejó sin acabar, de la obra de Viguerie, Cristianismo y Revolución. Pues como dice Alberto en el programa anterior, haciendo referencia a esta obra que analiza toda la persecución religiosa de la Revolución Francesa, en el programa anterior, como decíamos, vimos cómo fue esta guerra a Jesucristo realmente, qué es lo que fue. Estuvimos explicando pues todas las barbaridades que se hicieron, además de los asesinatos, todas las profanaciones en las iglesias, en los sagrarios. Comentábamos antes que incluso, pues eso, nos dolía el corazón cuando contábamos todo lo que había sucedido allí, y que, como dice Alberto, no se ha hablado mucho de ello. Y hoy vamos a entrar hablando de lo mismo, en cómo intentaron terminar con el cristianismo. Vamos a ver otra de las maneras, y es que además de profanar iglesias y de los asesinatos, también intentaron terminar con todos los símbolos que fueran cristianos, empezando, por ejemplo, por el tiempo, el mismo tiempo, el calendario. Y es que el cristianismo había consagrado el tiempo, atribuyendo a los días un valor conmemorativo y haciendo de cada uno una fiesta en honor de Dios, de la Virgen o de los santos. El cristianismo protegía el tiempo por medio de su calendario litúrgico. La Convención fabrica un calendario nuevo, un día de descanso distinto llamado Decadí, y nuevas fiestas litúrgicas, las de la razón.
La Convención confisca el tiempo en favor de la Revolución. El calendario revolucionario se somete a votación en 2 ocasiones, el 5 y el 24 de octubre de 1793. El Comité de Instrucción Pública prepara la ponencia. El 5 de octubre aceptan la propuesta de Gaume sobre la división del tiempo y el 24 la de Fabre de Glantin sobre la denominación de los meses y de los días. El nuevo año se divide en 12 meses de 30 días con 5 días suplementarios en los años normales y 6 en los bisiestos. Comienza en el equinoccio de otoño, correspondiente al aniversario de la proclamación de la República, el 22 de septiembre de 1792. Cada mes se divide en 3 semanas de 10 días. El día de reposo semanal es el decadí, y cada uno de la semana está indicado por su número de orden: primidí, duodí, tridí, cuartidí, etc. El calendario está dedicado a la naturaleza. Los meses llevan nombres evocadores de las estaciones climáticas: brumario noviembre, termidor por julio, nivoso por enero. Los días están dedicados a nombres de plantas, de frutos o de minerales, en lugar de a los de los santos. Cada quintidí lleva el nombre de un animal, cada decadí el de un objeto o una herramienta empleada en los trabajos del campo. Por ejemplo, vendimiario resulta ser primera década, primidí uva, duodí azafrán, y así tridí castaño, cuartidí azucena amarilla, etcétera, etcétera. El efecto más destacado de este calendario es el de suprimir el domingo, así como las grandes fiestas religiosas que marcaban el ritmo del tiempo en la antigua Francia. Por ejemplo, el Día de Todos los Santos se convierte en el de la escorzonera, Navidad el Día del Perro, Epifanía el del bacalao, la Candelaria el del nogal, la fiesta de la Visitación en la del espliego. Y además los ponentes no han disimulado sus intenciones anticristianas, porque según Fabre, el ancestral empleo del calendario gregoriano ha colmado la memoria del pueblo de un número considerable de imágenes que ha venerado durante largo tiempo y que aún hoy son la fuente de sus errores religiosos. También califica el santoral como un repertorio de mentiras, hipocresía y charlatanería. Porque ¿para qué sirve vuestro calendario?, pregunta en una ocasión el obispo Grégoire al ponente Rom, y este contesta: sirve para suprimir el domingo. El 14 frimario del año 2, es decir, el 24 de noviembre de 1793, la Convención fija como día de descanso desde entonces para los funcionarios el decadí. El 4 de diciembre ordena que los ciudadanos se reúnan todos los domingos para leerles las leyes. Lo más difícil es imponer el descanso del decadí. Los delegados se afanan en ello. El 30 ventoso del año 2, Joseph Le Bon, delegado en Arras, dispone que todo empleado doméstico, conductor de carreta o criado que descanse en un día distinto del decadí sea arrestado como sospechoso y que los ayuntamientos que no cumplan el presente decreto sean también considerados como sospechosos y tratados como tales. El mismo Le Bon da la orden también de detener a las mujeres y a las jóvenes que vayan endomingadas. Las fiestas revolucionarias contribuyen a este atraco del tiempo. En Brumario, después de la fiesta de la Razón celebrada en Notre-Dame, comienza la serie de inauguraciones de los templos de la Razón y de las fiestas decaditarias, a cargo de las secciones parisienses. Entonces se fijan los rasgos de culto revolucionario y el ceremonial de la fiesta adquiere su forma definitiva, matriarcal, militar y naturalista al mismo tiempo. Matriarcal a causa de la presencia de las madres de familia y sus hijos pequeños. Militar porque en él desfilan los ciudadanos armados. Y naturista puesto que la liturgia invoca incesantemente a la naturaleza. Las mujeres están presentes por perpetuar la especie, los ciudadanos como defensores de la patria y la naturaleza para proteger la libertad. Cuando el día 24 de Brumario, el 14 de noviembre, la sección de Marat inaugura su Templo de la Razón, en la de ahora en adelante Iglesia de San André de las Artes, los adolescentes desfilan los primeros cantando: «No volveremos a ir al catecismo ni a misa. Ya no nos azotarán por faltar.
Nos engañaban, pero ya no nos engañarán más. Inmediatamente después aparecen los ciudadanos armados, el presidente de la sección, los miembros de los comités de vigilancia y los delegados de las secciones populares. Después las madres de familia con sus hijos de la mano. Después la libertad, con mayúscula, representada por la señora Momoro, esposa del presidente de la sección, y por fin una enorme multitud de ciudadanos. Cuando llegan al templo, la muchedumbre puede leer la inscripción grabada en el frontispicio. Dice así esta inscripción: Templo de la Revolución. La razón ha recobrado su imperio sobre el error, y el hombre se despierta tras una larga pesadilla. La libertad se sienta en un sillón antiguo. El presidente toma la palabra y hace uso de ella durante 2 horas, y cantan este himno anticlerical. El tiempo del prestigio ha terminado. Ya no hay impostores a sueldo. La hidra acaba de ser derribada por un poco de sabio. La ceremonia termina con el canto de la marsellesa y la coronación de la diosa razón. El culto de la razón se extiende rápidamente por toda la provincia. Se celebra en la Catedral de Estrasburgo, en Auch y en Dijon. Todas las catedrales y hasta las iglesias parroquiales se convierten en templos de la razón. ¿Pero puede hablarse de un auténtico culto a pesar de estas denominaciones de templo y de diosa? En realidad, nada en el ritual de esta fiesta indica un culto religioso. Por supuesto, los actos son los del culto, con cánticos, procesiones y etc., pero de un culto sin religión. Hay también una diosa que no tiene de divino más que el nombre y que ni siquiera es un ídolo, puesto que no se la adora. En muchos lugares de provincias, los patriotas muestran menos imaginación y la fiesta se limita a ser una especie de cortejo cívico semimilitar, semirrústico. Salen de la ciudad encabezados por el club, les sigue la Guardia Nacional, portando sus armas y tocando los tambores. Luego viene la diosa, arrastrada por chicos y chicas jóvenes. La procesión llega hasta el Árbol de la Libertad, al que se rodea 3 veces, volviendo al punto de partida, que suele ser el local de la Sociedad Popular. Hay también procesiones en Decadí, pero con menos aparato. No hay carreta ni diosa. De cualquier modo, estas acciones que parodian la religión, en realidad, no tienen nada de religiosas. Las únicas manifestaciones de aquella época que se asemejarían a las ceremonias religiosas son las conmemoraciones de los mártires, entre comillas, de la Revolución, como Magat, Chalier y Le Pelletier de Saint-Fargeau. Aquí, efectivamente, se pronuncian discursos parecidos a oraciones. Se invoca a los manes de los gloriosos difuntos pidiéndoles su protección. Y todo ello en medio de una atmósfera de emoción y exaltación. Si se pretende que la Revolución en el año 2 creó cultos, hay que admitir que por lo menos fueron cultos sin religión. En todo caso, desde luego, cultos sin Dios. Entre las innumerables profesiones de fe de los descristianizadores de la época, la única religión que llega a detectarse es un vago panteísmo. Dice Garnier de Saint, ¿no es el universo un templo? El pueblo ha dicho basta de sacerdotes, basta de otros dioses que no sean los de la naturaleza. Los oradores de las fiestas decadarias solo invocan a la naturaleza. Que la naturaleza reciba aquí nuestro homenaje. Ella lo es todo para nosotros. Nosotros sin ella no somos nada. Ofrezcamos sacrificios a la naturaleza, a la libertad. Ese es nuestro culto. Dice también, la libertad es también hija de la naturaleza. Es decir, estos discursos decadarios sustituyen a la divinidad por esa naturaleza tan fecunda, pródiga, esa potencia viva, animada por un destello divino, generador del hombre y de su felicidad. De ella ha salido el hombre, de la naturaleza, y desde luego no de las manos de Dios creador. Esta persecución no va a ser solamente contra el catolicismo, sino contra todo el cristianismo. Ministros protestantes se ven obligados a cesar en su ministerio. El 20 de Brumario del año 2 se les convoca en la catedral para abjurar del cristianismo. Uno de ellos tiene el valor de reafirmarse como cristiano y le expulsan de la asamblea entre grandes abucheos. En Nîmes son guillotinados 47 protestantes sospechosos de girondismo.
El pastor Robert Saint-Étienne, que tanto había luchado en favor de la revolución en sus comienzos, sufrió la misma suerte. Se persigue toda religión, no solo el cristianismo. Bueno, pues con esto lo que se crea es un desierto espiritual. No consiguieron su objetivo nunca de manera completa, aunque en público no se podía celebrar el culto católico, ni mucho menos, pero sí que existió durante todo este periodo una iglesia de catacumba, donde los fieles se reunían con el sacerdote cuando tenían ocasión de hacerlo, con muchísimo sigilo, claro, porque les podía costar la vida, en los lugares más pintorescos, bosques, barcos de pesca, alejándose de la costa, bodegas, casas particulares. Yo recuerdo siempre el ejemplo del cura de Ars, que siendo un niño recibió la primera comunión en una granja de su pueblo o cerca de su pueblo, porque se avisaban los habitantes católicos del pueblo, claro, de que llegaba un sacerdote tal día, tal hora, y que más o menos en torno a esa hora habría misa. Y delante de la ventana que daba a la calle habían colocado un carro lleno de paja para que no pudieran ver a través de las rendijas, estaban cerrados los postigos, que no pudieran ver que había luz, porque si había luz a esas horas podían sospechar que hubiera una reunión clandestina. En este caso la reunión clandestina era la misa. Y en una de esas, precisamente, el cura de Ars recibe la primera comunión. ¿Qué significa eso? Que la tradición no se llegó a romper, no pudieron con ello. Porque ¿quién iba a decir que ese niño que asistía a su primera comunión de forma tan precaria y arriesgada iba a ser un santo de tantísima repercusión? En Francia, por supuesto, pero a nivel de la Iglesia Universal también. Ahora, en Francia, en el pueblo de Ars y en todo el país, realmente aquel niño, el santo cura de Ars, llegó a crear una verdadera revolución religiosa sin procurarlo, porque él no hizo más que aplicar las normas que tenía recibidas en el seminario y procurar ser un párroco modélico. Y lo llevó hasta el heroísmo. Pero este niño venía de la revolución. Es decir, que en plena revolución, a pesar de todos los mártires, a pesar de todos los muertos, persecuciones, destrucciones de propiedades, etcétera, que se dieron contra la Iglesia y los católicos, la fe no desapareció. Ahora bien, se ha hecho a veces el cómputo. ¿Cuántas vocaciones se perdieron en Francia durante los años revolucionarios? Yo no recuerdo cifras ahora mismo, pero hay quien sí se ha molestado en hacer el cálculo, historiadores, se entiende, y teniendo en cuenta el ritmo de vocaciones religiosas que había en la Francia justo anterior a la Revolución, los años durante los que no fue posible, porque no había ni seminarios, ni noviciados, ni nada, que estuvieron cerrados todos ellos, y lo que luego vino, se puede estimar en miles de vocaciones las que no pudieron realizarse, ¿no? Lo cual desde luego es un gran daño para las almas y para la Iglesia misma. Pero la Iglesia sobrevivió y tuvo incluso un renacer en el siglo XIX. No acababa la persecución, continuará por supuesto en la Tercera República, os comentaba en el programa anterior, con una persecución masónica legal. Y bueno, a día de hoy tenemos prácticamente lo mismo, ¿no? Precisamente los llamados nuevos derechos, incluyendo el aborto, como es el caso de Macron, que ha llevado a la Constitución esta aberrante disposición que lo convierte en un derecho universal, pues está siguiendo, en realidad, una corriente ya tan antigua como esa propia historia de la Revolución en Francia, o sea, la lucha contra el cristianismo y la imposición de una nueva iglesia, digámoslo en palabras de Grégoire Pipin, que en este caso sería la propia masonería en Francia. Pero ahí sigue la Iglesia y Francia resiste. Desde luego no tiene la Iglesia francesa la fortaleza que tuvo en otros tiempos, pero está ahí y los católicos franceses generalmente suelen ser fuertes, consecuentes y ya muy forjados en la lucha y en la persecución más o menos abierta, ¿no? Así que interesante mucho traer esta obra aquí y que muchos de los oyentes supongo que no conocerían o conocerían poco hasta qué punto se llevó de una forma sistemática y radical
esta persecución para extirpar de las almas precisamente la fe. Con un culto nuevo, no se sabe muy bien a qué, pero desde luego persiguiendo a la religión católica hasta el extremo. Hombre, como ha dicho Carmen, llegando incluso a salirse de la era cristiana, y cuando uno de aquellos hombres que lo vivió y lo promovió es preguntado qué se persigue con el de Cadí, pues muy sencillo, acabar con el domingo. Habían prohibido todas las fiestas religiosas, pero claro, la que más les molestaba era el domingo, porque esa cada 7 días se celebra, ¿no? Hasta ahí llegó la situación. Y bueno, con esto digo, no podemos olvidar que es el precedente de las revoluciones liberales, que van a intentar hacer exactamente lo mismo, con menos radicalismo, porque lo que pasó en la Revolución Francesa llegó a un grado de fanatismo verdaderamente alarmante, ¿no? Pero el modelo está ahí. En el siglo XIX, en el siglo XX igual, y en cuanto a destrucción de templos y persecución de religiosos, sacerdotes y también seglares, eliminación, se entiende, en el siglo XX volveremos a verlo en la misma Europa. No hace falta irse a las misiones a ver mártires. Europa volverá a tener persecución sangrienta y muy numerosa, concretamente en España en los años 30, en la Guerra Civil, especialmente del 36 al 39. Bueno, con esto pasamos a la segunda sección enseguida, que también es de Carmen y que nos va a traer también mártires, pero en este caso no de la Revolución, sino del Vietnam. Mártires del siglo XIX, mártires de Annam, como se llamaba el reino que entonces ocupaba el territorio vietnamita. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia. Quiero introducir el tema para quien no recuerde o no hubiese oído el último programa. Estuvimos viendo mártires de Annam. Eran misioneros, incluso obispos europeos, sobre todo españoles, que fueron a morir allí precisamente por el Evangelio. También murieron con ellos una gran cantidad de indígenas del país que habían sido convertidos ya, y esto provocó, a la vista de la envergadura que tomaba el asunto, una intervención militar europea, hispano-francesa, precisamente para poner coto a este derramamiento de sangre que ya era más que alarmante. Y también comenté entonces
que si España no va a sacar un rédito material, digamos, más que proteger a las misiones, Francia, en cambio, que la acompañó en la expedición con Napoleón III, se produce esto, y en España Isabel II, sí que sienta las bases de una nueva colonia francesa de su imperio, que es la colonia que se llamó Indochina. Esto empezó precisamente con aquella expedición a Cochinchina, hispano-francesa, para proteger las misiones y a los cristianos que estaban siendo eliminados de forma brutal, además. Vamos hoy con los mártires de hoy, porque los del programa anterior destacaría para recordar o hilvanar con lo que vimos entonces a San Valentín de Berriochoa, uno de los patronos de Vizcaya. Pues como dice Alberto, hoy continuamos con uno de estos mártires de Annam, que se llamaba Théophane Benach, y la lectura de una relación escrita sobre la gloriosísima muerte del beato Juan Carlos Cornet encendió en el corazón de este niño de 8 años el entusiasmo por la vida de misionero. Este entusiasmo lo conservó sin mengua alguna durante los años peligrosos de su carrera y su desarrollo físico y en las amargas tribulaciones de su abnegado apostolado. Y subió de punto el día en que con su sangre conquistó la corona del martirio. Théophane se llamó en el mundo y la Iglesia se gloría de contarle entre sus beatos. Recién ordenado de sacerdote, marchó a Hong Kong a prepararse para la misión de China. Su corazón saltó de gozo cuando de repente le destinaron al reino de Annam, donde entonces la persecución exigía tantos sacrificios. Al recibir tan alegre nueva, escribió a un amigo suyo: «¿Cuántas veces me viene el pensamiento del martirio? La alegría que siento me hace derramar lágrimas. Es un don precioso que no se concede a todos. No me atrevo a pedir corona tan brillante, pero mi alma no puede dejar de experimentar tan vivos afectos y pronunciar frecuentes jaculatorias. Te tengo presente en nuestras oraciones. Tienes para mí un atractivo irresistible. Regina Martyrum, ora pro nobis. Ruega por tu amigo que no te olvida ni un solo día». Benach ejerció su primer apostolado con su amigo Teruel y el beato Nerón en el colegio de Juan Nuyen, enseñando a la juventud. Con gran dificultad se libraron de la muerte los misioneros en 1857 en un ataque inesperado de los paganos. Todavía pudo el beato, durante 3 años, seguir los pasos a la ovejita descarriada hasta que le dio alcance. Después de una prisión de 2 meses, fue ajusticiado el 2 de febrero de 1861, cuando contaba solo 31 años. En la prisión era tanta la libertad en que vivía que pudo comunicar a sus padres y hermanos los padecimientos y la muerte que pronto iba a sufrir por Jesucristo. En esa carta revela la grandeza de su alma, henchida de celestial alegría, porque va a tener la dicha de entregar su vida por Jesucristo. En ella invita a sus padres y hermanos a derramar lágrimas de gozo por la suerte envidiable que Dios ha deparado a su querido Teófanes. Los cristianos le habían procurado el consuelo de que un sacerdote indígena penetrase disfrazado en la prisión y que una cristiana le llevase la Sagrada Comunión, que siempre ha sido la fortaleza de los mártires. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
El Magisterio de la Iglesia. Entramos ya en la tercera y última sección que realiza María Ornedo y seguimos con Magisterio de la Iglesia. Hoy el autor que nos va a traer, recuerdo que en el programa anterior fue San Isidoro de Sevilla, y seguimos ahora mismo con otro de los padres contemporáneos o casi contemporáneos de San Isidoro, San Sofronio de Jerusalén. Seguiremos hablando, pues como el día anterior, también hay relación con San Isidoro sobre los oficios eclesiásticos, Eucaristía, la celebración de los Sagrados Misterios y llegaremos hasta los milagros de los santos mártires, Ciro y Juan, si tenemos tiempo de verlos. San Isidoro de Sevilla, continuamos con él sobre los oficios eclesiásticos. El orden, pues, de la misa y de las oraciones, con las cuales se consagran los sacrificios ofrecidos a Dios, por primera vez fue establecido por San Pedro, y esta celebración la realiza todo el orbe de una misma manera. La primera de estas oraciones es de admonición para el pueblo, para que se mueva a suplicar a Dios. La segunda es de invocación a Dios, para que benignamente reciba las preces de los fieles y sus oblaciones. La tercera se dice por los que ofrecen o por los fieles difuntos, para que por el mismo sacrificio consigan el perdón. La cuarta, después de estas, se introduce para el ósculo de la paz, a fin de que, reconciliados por la caridad, todos mutuamente se asocien dignamente con el sacramento del cuerpo y sangre del Señor. Porque no consiente el cuerpo indivisible de Cristo disensiones de nadie. La quinta se pone, consiguientemente, para la santificación de la oblación, en la cual se incita también a la alabanza de Dios a todo el conjunto de criaturas terrestres y virtudes celestiales, y se canta el Hosana in excelsis, porque, naciendo el Salvador del linaje de David, hasta lo más excelso ha llegado la salvación al mundo. A partir de aquí viene la sexta, la conformación del sacramento, para que la oblación que se ofrece a Dios, santificada por el Espíritu Santo, se conforme al cuerpo y a la sangre de Cristo. La última de las oraciones es aquella con la cual nuestro Señor enseñó a orar a sus discípulos, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6:9. En esta oración, como escribieron los santos padres, se contienen 7 peticiones, pero en las 3 primeras se piden cosas eternas, en las 4 siguientes temporales, las cuales se piden, sin embargo, para alcanzar las eternas. Porque cuando decimos: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, aquí en la tierra ciertamente se inician estas 3 cosas, pero se esperan en aquella vida, donde la santificación de Dios y su voluntad y su reino permanecerán en sus santos para siempre. Ahora bien, se pide aquí el pan cotidiano, el que se da al alma y el que se da al cuerpo. Aquí también, después del subsidio del alimento, se pide perdón a ejemplo del perdón concedido al hermano.
pedimos que no caigamos en la tentación del pecado. Finalmente, imploramos el auxilio de Dios para vernos libres de los males. Allí, en cambio, en la otra vida, nada hay de estas cosas. Así pues, el Salvador enseñó esta oración, en la cual se contiene la esperanza de los fieles y la confesión de los pecados, hablando de lo cual predice el profeta Joel. Y sucederá que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. Y estas son las 7 oraciones del sacrificio encomendadas por la doctrina evangélica y apostólica, la razón de cuyo número parece haber sido establecida o por la universalidad septenaria de la Santa Iglesia o por el septiforme Espíritu de gracia, por cuyo don son santificadas las cosas que se llevan al altar. El sacrificio, pues, que ofrecen a Dios los cristianos, por primera vez lo instituyó Cristo, nuestro Señor y Maestro, cuando encomendó a los apóstoles su cuerpo y su sangre antes de ser entregado, como se lee en el Evangelio. Tomó, dice Jesús, el pan y el cáliz, y bendiciéndolo, se lo dio. Mateo 26:26. Y Melquisedec, rey de Salem, fue el primero que ofreció este sacrificio de manera figurada como tipo del cuerpo y sangre de Cristo, y el primero que en imagen expresó el misterio de tan gran sacrificio, ostentando la semejanza del Señor y Salvador nuestro, Jesucristo, sacerdote eterno, a quien se dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 109:4. Este sacrificio, pues, se ordenó celebrar a los cristianos, abandonadas y acabadas las víctimas judaicas, que fueron mandadas celebrar durante la esclavitud del pueblo viejo. Y así nosotros hacemos aquello que el mismo Señor hizo en favor nuestro, lo cual ofreció no a la mañana, sino después de la cena, al atardecer. Pues de este modo convenía que Cristo cumpliese hacia el atardecer del día, para que la hora misma del sacrificio señalase el atardecer del mundo. Y por eso no comulgaron ayunos los apóstoles, porque era necesario que aquella Pascua típica tuviera lugar antes, y sólo así pasasen al verdadero sacramento de la Pascua. Porque tuvo misterio el que la primera vez que los apóstoles recibieron el cuerpo y la sangre del Señor, no los recibieran ayunos. Mas por toda la Iglesia ahora siempre son recibidos en ayunas. Pues así plugo al Espíritu Santo por medio de los apóstoles que en honor de tan gran sacramento entrase en la boca del cristiano antes el cuerpo del Señor que los demás manjares. Y por esto, por todo el orbe se guarda esta costumbre. Porque el pan que partimos es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10:16, el cual dijo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Juan 6:51. Y el vino es su sangre. Y esto es lo que está escrito: yo soy la verdadera vid. Juan 15:1. Pero el pan, porque robustece el cuerpo, por eso es llamado cuerpo de Cristo. Y el vino produce la sangre en la carne, por eso se refiere a la sangre de Cristo. Estas cosas, pues, aunque son visibles, santificadas sin embargo por el Espíritu Santo,
pasan a ser el sacramento del cuerpo divino. Y por tanto, como dice el Santísimo Cipriano, dicen algunos que si no lo impide algún pecado, ha de recibirse la Eucaristía diariamente, pues por mandato del Señor pedimos que se nos dé este pan cada día. Cuando decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo cual, en verdad, justamente lo afirman si lo reciben con reverencia, devoción y humildad, y no lo hacen confiando en su justicia o santidad con presunción de soberbia. Por lo demás, si hay tales pecados que a uno, como muerto, le aparten del altar, hay que hacer antes penitencia, y sólo así se ha de recibir entonces este saludable medicamento. Pues quien comiere indignamente, se come y bebe su condenación. 1 Corintios 11:29. Y esto es recibir indignamente, si alguien recibe en aquel tiempo en que debe hacer penitencia. Por lo demás, si no hay tan grandes pecados que uno sea juzgado merecedor de ser apartado de la comunión, no se debe alejar de la medicina del cuerpo del Señor, no sea que si se le prohíbe y ha de abstenerse largo tiempo, se separe del cuerpo de Cristo. Pues es cosa manifiesta que aquellos viven que se llegan a su cuerpo. De ahí también se ha de temer, no sea que mientras uno es separado por largo tiempo del cuerpo de Cristo, permanezca ajeno a la salvación, pues dice él mismo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6:54. Pues quien cesó ya de pecar, no deje de comulgar. Pero los que están casados se han de abstener del matrimonio y por muchos días deben entregarse a la oración, y así, luego de acercarse al cuerpo de Cristo. Repasemos los libros de los reyes y hallaremos que el sacerdote Abimelech no quiso dar primero a David y a su gente de los panes de la proposición, sin que antes les preguntase si su gente se había guardado de mujer, no ciertamente de mujeres ajenas, sino de sus propias cónyuges, y si no hubiera oído Abimelech que desde ayer y anteayer se habían guardado de ellas, de ninguna manera les hubiera concedido los panes que antes había negado. 1 Samuel 21, 3, 7. Tanta distancia hay entre los panes de la proposición y el cuerpo de Cristo, cuanta existe entre la sombra y el cuerpo, entre la imagen y la verdad, entre las figuras de las cosas futuras y las cosas mismas que por las figuras se prefiguraban. Por lo cual se han de elegir algunos días en los que el hombre viva en toda continencia para que pueda acercarse a tan gran sacramento dignamente. El ofrecer el sacrificio por el descanso de los fieles difuntos o el orar por ellos, pues que esto se guarda en todo el orbe, creemos que ha sido enseñado por los apóstoles, porque esto lo mantiene en todas partes la Iglesia Católica, la cual, si no creyera que les son perdonados a los difuntos sus pecados, no haría limosna por sus almas ni ofrecería el sacrificio a Dios. Pues también cuando el Señor dice, quien pecare contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Mateo 12:32. Da a entender que a algunos les han de ser perdonados allí pecados y que han de ser purificados con algún fuego de purgación. Por lo cual, en cierto lugar, dijo
el Santísimo Agustín. Bueno, comentar únicamente que una vez más, y ya no sé cuántas llevamos, la insistencia de los padres de la Iglesia y autores cristianos sobre las condiciones para recibir la Sagrada Eucaristía han vuelto a aparecer aquí, precisamente en los textos que ha traído hoy María, y con una claridad meridiana. Y además, también hay que tener en cuenta que no solamente hay que recibir con toda dignidad el sacramento de la Eucaristía, sino que además, como nos dijo quien la instauró, el propio Jesucristo, no tendremos vida en Él si no nos acercamos a la misma. Así que no es algo que podamos ignorar, olvidarlo en nuestra vida cotidiana, por aquello de que, bueno, ya me confesaré, ahora no estoy en gracia, ya veré cuando comulgo. Y hay quien con ese sistema se le pasa el tiempo y cree que no ha hecho nada especialmente grave, ¿no? Pero se ha privado del alimento espiritual que Jesucristo preparó para nosotros. O sea que ni podemos dejar de recibir el sacramento, ni tampoco podemos recibirlo como no debe ser recibido. O sea que la institución de la Eucaristía y todo lo que los padres y el propio Evangelio nos dice sobre su recepción es algo que nos está interpelando, yo diría que de manera continua. Esto que has traído hoy, María, me parece muy contundente y especialmente revelador de las características del sacramento, de lo que implica su recepción y también dejar de hacerlo. Sí, realmente hay que estar o intentar primero recibir lo más dignamente posible la Eucaristía, ¿no? Y en eso tenemos que insistir, en que tenemos que confesar y estar sin pecado mortal, estar en gracia de Dios para comulgar y hacerlo, pues como dice San Isidoro de Sevilla al recordar el Padre Nuestro, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. Ese es el ideal, que este pan para el cuerpo y para el alma lo pudiésemos recibir cada día, sería maravilloso porque estaríamos pues mucho más cerca del Señor, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado este programa. Buenas noches y gracias, María Ornedo. Gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias, Carmen Turdemontis. Buenas noches, muchas gracias y recordar a nuestros oyentes que tenemos un correo, historiadelaiglesia@radiomaria.es, y que nos pueden encontrar en el podcast de Radio María Historia de la Iglesia y en Spotify y Apple Podcast. Y buenas noches a todos los oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.